príncipes. En la madrugada del día siguiente, estalló el grito de júbilo y de la confesión, y la voz del pregonero ordenó que todos se aprestaran para el combate del Señor. Y así, celebrados los misterios de la pasión del Señor y hecha confesión, recibidos los sacramentos, tomamos las armas y salimos a la batalla campal. Por los textos contemporáneos pensamos que las grandes batallas campales debieron desarrollarse más o menos de una manera parecida, como puede ser el caso de Alarcos en 1195 y las Navas de Tolosa en 1212. Debemos imaginarnos dos ejércitos enfrentados con una ocupación del campo similar. Es decir, en esta época muy posiblemente los ejércitos estaban compuestos por 4 secciones. Una primera sección era la vanguardia. La vanguardia estaba seguida por el centro de lo que era el grueso del ejército. A sus lados estaban las costaneras o los flancos, generalmente ocupados por caballería y fuerzas móviles que podían auxiliar al resto del ejército, y detrás estaba la zaga, generalmente donde se situaban el rey o el califa. Diego López y los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara, con los frailes del Temple, del Hospital, de Oclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo protegía Rodrigo Díaz de Cameros con su hermano Álvaro, Juan González y otros nobles con ellos. La retaguardia la mandaba el propio rey Alfonso. Le acompañábamos los obispos, Gonzalo Ruiz de Girón, sus hermanos, Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García y otros. El valeroso rey Pedro de Aragón estaba a nuestra izquierda, y el rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, formaba el ala derecha. Nuestra vanguardia arrasó sin dificultad los primeros batallones. Los agarenos aguantaron casi sin moverse del lugar. Comenzaron a rechazar a los primeros de los nuestros, que subían por lugares bastante desventajosos para el combate. El rey Alfonso, al observar que algunos con villana cobardía retrocedían, me dijo: «Arzobispo, muramos aquí, vos y yo». Yo le contesté que de ningún modo. Antes bien le aseguré que nos impondríamos a los enemigos. Fernando García, hombre de gran valor y avezado en la guerra, retuvo al rey aconsejándole que marchara controlando la situación. El rey me volvió a decir: «Arzobispo, muramos aquí, pues no es ninguna deshonra una muerte en tales circunstancias». Yo recuerdo que le contesté: «Si es voluntad de Dios, hoy nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios fuera otra, todos estamos dispuestos a morir junto a vos». El rey entonces, sin alterar su rostro ni su habitual compostura, inició la carga definitiva que rompió la defensa de los almohades, y el estandarte del rey, en el que figuraba la cruz del Señor, pasó milagrosamente entre las filas de los enemigos. Entonces, el rey de los agarenos, a ruegos de su hermano, recurrió a la huida. Es muy importante intentar imaginarnos cuál era el ambiente previo a un enfrentamiento tan importante como las Navas de Tolosa. Tenemos que imaginarnos que en los dos bandos, por un lado, en el ejército cristiano, están los sacerdotes y los jefes militares arengando a las tropas, y en el ejército musulmán está sucediendo exactamente lo mismo. En el caso del ejército musulmán, además, había un componente psicológico muy importante porque utilizaban tambores y distintos instrumentos musicales para montar un gran estruendo que aterrorizara a las tropas cristianas. Debemos pensar también que la bajada de un cerro como el Real Cristiano y el ataque de una carga de caballería, los cascos de los caballos, es ensordecedor. Y también debió ser ensordecedor los cientos o los miles de flechas que cruzaban el aire por los dos bandos cuando se van a encontrar las dos vanguardias de los dos ejércitos.
A ello también debemos añadirles los gritos, para atemorizar por un lado y también para descargar toda la adrenalina que un combatiente lleva en ese momento. Es decir, debió ser ensordecedor. Sabemos además que casi no había vegetación, con lo cual si le unimos el calor y la polvareda, la sangre, el estruendo del choque de las armas, debió ser francamente aterrador. Después de la batalla le dije al rey: tened presente, Alfonso, que esta batalla la has ganado por la gracia de Dios, que suplió todas nuestras carencias y hoy borró el deshonor de la derrota de Alarcos. También le recordé que no se olvidara de sus caballeros, con cuyo concurso había logrado tanta gloria. 2 años después de aquella batalla, que algunos llamaron la batalla de Úbeda y otros de las Navas de Tolosa, y que para nosotros solo fue la batalla decisiva contra los almohades, vine a descansar para siempre a este monasterio de Huelgas. Dios no quiso que mis hijos varones heredaran un reino que defendí día a día con la espada durante 42 años. Pero Él, que todo lo puede, dejaba el camino abierto a mi nieto Fernando, que no solo reuniría en su persona las coronas de Castilla y de León, sino que continuaría incansable la guerra contra los agarenos, como yo hice con sus hermanos almohades. Los almohades fundaron un califato importantísimo, con unas bases políticas de enorme potencia, pero, sin embargo, en su relación con los andalusíes tuvieron desde el principio una enorme cantidad de elementos problemáticos, políticos, religiosos, sociales y económicos, en su relación con los andalusíes, que realmente van preparando ese final aparatoso con que en el siglo XIII acaba un imperio, un califato muy potente, que sin embargo tenía los pies de barro y acaba de repente, ¿no? Parece mentira. Si vemos la potencia enorme de su construcción político-religiosa, cómo todo eso se aniquila y decae en pocos años, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de conflicto con los andalusíes? Bien, es un poder bereber, es un califato bereber, de signo bereber, aunque después se va arabizando rápidamente, pero que plantea indiscutiblemente unos elementos de tensión entre los andalusíes y los bereberes, por lo menos de partida, aunque todo eso después se vaya disolviendo. Otro problema que plantea los andalusíes es la misma legalidad del califato. El hecho de que en el Islam tenga que haber un solo califato sobre toda la comunidad de fieles, pero que en cierta manera podemos decir los almohades son cismáticos porque coexisten con el califato que para los andalusíes venía siendo legal, quiero decir, como planteamiento teórico, ¿no?, con los califas abbasíes de Bagdad, y sin embargo los andalusíes tienen que transigir con el califato almohade. El problema político se continúa por el problema militar. Los almohades hacen una ocupación armada y tienen que defender las fronteras de Al-Ándalus contra los cristianos. Y para eso traen enormes contingentes bereberes, árabes y elementos turcos a la península ibérica. Ejércitos muy heterogéneos, con unas dificultades de intendencia y de movimiento enorme, que en los primeros años dan una serie de frutos, pero cuando en el mismo norte de África tengan necesidad de esos grandes ejércitos para combatir a los siguientes disidentes norteafricanos, pues dejen de ser operativos en la península ibérica. Ese problema militar de base es el que es tan importante que los andalusíes hubieran transigido sin duda con los otros elementos de conflicto si los almohades hubieran sido capaces de mantener las fronteras. Los días siguientes a la batalla tomamos los castillos de Vilches, Baños y Tolosa. Después cayeron Úbeda y Baeza. Y así comenzó el derrumbe del imperio almohade. Pero eso
es otra historia. Para auxiliar al resto del ejército, y detrás estaba la zaga, generalmente donde se situaban el rey o el califa. Diego López y los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara, con los frailes del Temple, del Hospital, de Oclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo protegía Rodrigo Díaz de Cameros con su hermano Álvaro, Juan González y otros nobles con ellos. La retaguardia la mandaba el propio rey Alfonso. Le acompañábamos los obispos, Gonzalo Ruiz de Girón, sus hermanos, Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García y otros. El valeroso rey Pedro de Aragón estaba a nuestra izquierda, y el rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, formaba el ala derecha. Nuestra vanguardia arrasó sin dificultad los primeros batallones. Los agarenos aguantaron casi sin moverse del lugar. Comenzaron a rechazar a los primeros de los nuestros, que subían por lugares bastante desventajosos para el combate. El rey Alfonso, al observar que algunos con villana cobardía retrocedían, me dijo: «Arzobispo, muramos aquí, vos y yo». Yo le contesté que de ningún modo. Antes bien le aseguré que nos impondríamos a los enemigos. Fernando García, hombre de gran valor y avezado en la guerra, retuvo al rey aconsejándole que marchara controlando la situación. El rey me volvió a decir: «Arzobispo, muramos aquí, pues no es ninguna deshonra una muerte en tales circunstancias». Yo recuerdo que le contesté: «Si es voluntad de Dios, hoy nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios fuera otra, todos estamos dispuestos a morir junto a vos». El rey entonces, sin alterar su rostro ni su habitual compostura, inició la carga definitiva que rompió la defensa de los almohades, y el estandarte del rey, en el que figuraba la cruz del Señor, pasó milagrosamente entre las filas de los enemigos. Entonces, el rey de los agarenos, a ruegos de su hermano, recurrió a la huida. Es muy importante intentar imaginarnos cuál era el ambiente previo a un enfrentamiento tan importante como las Navas de Tolosa. Tenemos que imaginarnos que en los dos bandos, por un lado, en el ejército cristiano, están los sacerdotes y los jefes militares arengando a las tropas. Imaginarnos cuál era el ambiente previo a un enfrentamiento tan importante como las Navas de Tolosa.
Tenemos que imaginarnos que en los dos bandos, por un lado, en el ejército cristiano, están los sacerdotes y los jefes militares arengando a las tropas, y en el ejército musulmán está sucediendo exactamente lo mismo. En el caso del ejército musulmán, además, había un componente psicológico muy importante porque utilizaban tambores y distintos instrumentos musicales para montar un gran estruendo que aterrorizara a las tropas cristianas. Debemos pensar también que la bajada de un cerro como el Real Cristiano y el ataque de una carga de caballería, los cascos de los caballos, es ensordecedor. Y también debió ser ensordecedor los cientos o los miles de flechas que cruzaban el aire por los dos bandos cuando se van a encontrar las dos vanguardias de los dos ejércitos. A ello también debemos añadirles los gritos, para atemorizar por un lado y también para descargar toda la adrenalina que un combatiente lleva en ese momento. Es decir, debió ser ensordecedor. Sabemos además que casi no había vegetación, con lo cual si le unimos el calor y la polvareda, la sangre, el estruendo del choque de las armas, debió ser francamente aterrador. Después de la batalla le dije al rey: tened presente, Alfonso, que esta batalla la has ganado por la gracia de Dios, que suplió todas nuestras carencias y hoy borró el deshonor de la derrota de Alarcos. También le recordé que no se olvidara de sus caballeros, con cuyo concurso había logrado tanta gloria. 2 años después de aquella batalla, que algunos llamaron la batalla de Úbeda y otros de las Navas de Tolosa, y que para nosotros solo fue la batalla decisiva contra los almohades, vine a descansar para siempre a este monasterio de Huelgas. Dios no quiso que mis hijos varones heredaran un reino que defendí día a día con la espada durante 42 años. Pero Él, que todo lo puede, dejaba el camino abierto a mi nieto Fernando, que no solo reuniría en su persona las coronas de Castilla y de León, sino que continuaría incansable la guerra contra los agarenos, como yo hice con sus hermanos almohades. Los almohades fundaron un califato importantísimo, con unas bases políticas de enorme potencia, pero, sin embargo, en su relación con los andalusíes tuvieron desde el principio una enorme cantidad de elementos problemáticos. Por los textos contemporáneos pensamos que las grandes batallas campales debieron desarrollarse más o menos de una manera parecida, como puede ser el caso de Alarcos en 1195 y las Navas de Tolosa en 1212. Debemos imaginarnos dos ejércitos enfrentados con una ocupación del campo similar, es decir, en esta época muy posiblemente los ejércitos estaban compuestos por 4 secciones. Una primera sección era la vanguardia estaba seguida por el centro de lo que era el grueso del ejército. A sus lados estaban las costaneras o los flancos, generalmente ocupados por caballería y fuerzas móviles que podían auxiliar al resto del ejército, y detrás estaba la zaga, generalmente donde se situaban el rey o el califa. Diego López y los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara, con los frailes del Temple, del Hospital, de Oclés y de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo protegía Rodrigo Díaz de Cameros con su hermano Álvaro, Juan González y otros nobles con ellos. La retaguardia la mandaba el propio rey Alfonso. Le acompañábamos los obispos, Gonzalo Ruiz de Girón, sus hermanos, Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García y otros. El valeroso rey Pedro de Aragón estaba a nuestra izquierda y el rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, formaba el ala derecha. Nuestra vanguardia arrasó sin dificultad los primeros batallones. Los agarenos aguantaron casi sin moverse del lugar,
comenzaron a rechazar a los primeros de los nuestros que subían por lugares bastante desventajosos para el combate. El rey Alfonso, al observar que algunos con villana cobardía retrocedían, me dijo: «Arzobispo, muramos aquí, vos y yo». Yo le contesté que de ningún modo. Antes bien le aseguré que nos impondríamos a los enemigos. Fernando García, hombre de gran valor y avezado en la guerra, retuvo al rey aconsejándole que marchara controlando la situación. El rey me volvió a decir: «Arzobispo, muramos aquí, pues no es ninguna deshonra una muerte en tales circunstancias». Yo recuerdo que le contesté: «Si es voluntad de Dios, hoy nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios fuera otra, todos estamos dispuestos a morir junto a vos». El rey entonces, sin alterar su rostro ni su habitual